killing me softly. I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and no overdose. Killing me softly, I gotta choose. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a hablar acerca del pericardio, ese tejido fibroso que se encuentra alrededor del corazón. Bien, para poderlo estudiar ustedes deben recordar que tenemos dos porciones. Un pericardio que se le conoce como el pericardio fibroso, muy bien, que es la capa más externa. Y después vamos a tener al pericardio seroso. Muy bien, ahora, dicho pericardio, tanto el fibroso como el seroso, tiene una configuración que hablaremos de ahí un poco más adelante. Pero lo más importante es que este pericardio va a aislar al corazón del resto de las estructuras que se encuentran en el mediastino. Ahora, el pericardio seroso tiene la característica de que a su vez se va a subdividir en dos capas más, las cuales van a ser el pericardio parietal, que es la más externa, y el pericardio visceral, que está adherido firmemente a nuestro corazón. Ahora bien, ya tenemos la primera característica. La segunda característica que vamos a notar de este pericardio es que se va a encontrar literalmente a la inversa del corazón. Si el corazón presenta un ápex dirigido hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, el pericardio se dirige hacia el lado contrario. De tal manera que el vértice va dirigido hacia donde se encuentran los grandes vasos, mientras que la base se encuentra hacia la porción diafragmática. Muy bien, ahora, de esto iremos hablando poco a poco. Ahora bien, vamos a quitar entonces esto y ahora sí vamos a entrar en materia. Primero hablaremos del pericardio fibroso. Quiero que entonces observen la siguiente imagen, que es la que vamos a cambiar a continuación. Quitamos a este corazón y ahora vamos a ver esto. Miren, la imagen que ustedes están observando es un corte. Literalmente aquí quitamos al esternón, quitamos también parte de la porción de los cartílagos costales y dejamos la cara externa, más bien la cara anterior, de tanto los pulmones como el corazón. Bien, por lo tanto, fíjense bien y chequen esto. Esto que ustedes están viendo justamente aquí abajo es la base del pericardio. Y esto que está dirigido justamente hacia arriba es el vértice del mismo que está abrazando a los grandes vasos en este punto. Bien, ahora, este pericardio, literalmente lo que ustedes están viendo es la porción del pericardio fibroso. Muy bien, ahora, este pericardio fibroso, ¿qué le describimos? Bueno, nosotros le vamos a describir la base, el vértice y cuatro caras. La primera se le conoce como la cara anterior, que es la que ustedes están viendo. Muy bien, después vamos a tener una cara lateral del lado derecho, una porción lateral izquierda y una porción posterior. Muy bien, ahora lo que vamos a verificar ahora es cómo está constituida la porción de la base y el vértice. Ahora quiero que observen que la porción del vértice está dirigido muy cerca de la horquilla esternal, que va a ir abrazando propiamente a todos los grandes vasos. Tiene la característica de que va a formar parte de la túnica externa de los mismos. Bien, al formar la túnica externa, que es túnica membrana, simplemente una capa. Bien, al formar esta túnica, literalmente aquí no existe una manera de diferenciar entre los grandes vasos hasta que no se realiza la disección de la misma. Muy bien, ahora, si yo cambiara la imagen, quitáramos esto y ahora nosotros lográramos ver la porción inferior, donde nosotros localizamos justamente, vamos a quitar esto, la base, vamos a notar que esta se encuentra muy localizada en el espejo de Van Helmont. Muy bien, y para aquellos que no les gusten los epónimos, que aquí se los voy a escribir. Muy bien, espejo de Van Helmont. Vamos a cambiarlo precisamente por el centro frénico, que es el centro tendinoso del diafragma. Bien, ahora, justo en ese centro frénico nosotros vamos a alojar precisamente a la base de este pericardio. De tal manera que aquellos que les gusten las medidas de un diámetro antero-posterior son de 5 a 6 centímetros y de un diámetro transverso viene midiendo aproximadamente de 9 hasta 11 centímetros, más o menos, eso varía, ¿de acuerdo? Y la zona que nosotros encontramos aquí se le conoce como la zona frenopericárdica, ¿muy bien? Zona frenopericárdica, listo. Ahora,
Ya establecimos cómo está tanto el vértice como la base. Ahora, lo que nosotros vamos a ir explicando propiamente es cómo van precisamente las caras de este pericardio. Y siempre vamos a empezar entonces por la cara anterior. Vamos a cambiar un poquito la imagen para poder ver entonces esa cara anterior. Tiene la característica de ser de forma triangular. Muy bien. Ahora, fíjense bien, ¿por qué una forma triangular? Va a comprender una parte cardíaca, que también se le refiere como la parte anterior, que es toda esta región que es la que ustedes están viendo. Todo esto es la región cardíaca. Y tiene una porción que es superior que se le conoce como la porción vascular. Precisamente vascular porque abraza tanto la arteria pulmonar como la aorta y parte de la porción de la vena cava superior. ¿Muy bien? Ahora, en el caso de la parte posterior, ahora cambiamos un poquito la situación de la imagen, nada más para ejemplificar cómo es la parte posterior. Vamos a quitar esto y ahora sí pondremos esta. Literalmente tiene la cualidad de que va a ser convexa. Bien, ahora quiero que observen por qué convexa. Toda esta parte que está aquí es la porción del pericardio. Este es el pericardio fibroso. Bien, todo esto es convexo. Muy bien, se va a dirigir desde la porción del diafragma y va a llegar hasta la porción de la arteria pulmonar del lado derecho. Muy bien, básicamente encontramos todo esto. Ahora, la porción del lado derecho, si yo cambiara entonces la imagen nuevamente y quitáramos ahora esta imagen y pusiéramos ahora esta, la porción del lado derecho literalmente va a extenderse de forma vertical, que es un poco más estrecha, y lo mismo, se va a extender desde la porción del diafragma y va a llegar hasta donde se encuentra la vena cava superior. Muy bien, la porción que es izquierda, entonces la cara izquierda, tiene la característica de que esta va a ser cóncava. Muy bien, en este caso convexa hacia la porción del ápex, ligeramente cóncava hacia la porción lateral. Muy bien, ahora esta literalmente va a estar atravesada por la porción de las venas pulmonares. Muy bien, sobre todo pues lógicamente las del lado izquierdo, que es una característica sumamente interesante en la porción del pericardio fibroso. Ya está, ya tenemos cómo está configurada la porción del pericardio, al menos en sus caras, cómo es que precisamente se extiende o hasta dónde llega. Ahora bien, de lo siguiente que vamos a hablar es precisamente cómo están las relaciones anteriores del pericardio fibroso. Ahora, fíjense bien, la relación anterior va a ser una zona que va a estar cubierta por los bordes anteriores de los sacos pleurales. Es decir, si yo observara entonces aquí a mi pulmón, aquí se van a formar precisamente esos sacos, muy bien, se llaman sacos pleurales. Ahora, esos sacos pleurales van a llegar hasta la parte del fondo, entre la porción de el sexto espacio intercostal. Y literalmente van a formar unos fondos de saco que se encuentran a los costados de la porción pericárdica. Muy bien. Ahora, fíjense bien, va a estar en relación con la cara posterior de nuestro esternón. Muy bien. Va a estar en relación con los espacios intercostales. Si yo proyectara un poco más precisamente la porción de mis costillas. Y por último, va a tener una intrínseca relación con los vasos mamarios internos. Vasos mamarios internos o torácico internos. Muy bien. Ahora, si yo cambiara la imagen nada más para reforzar lo que acabo de decir, que es lo que siempre me gusta hacer, entonces vamos a poner la imagen de este corte. Muy bien. En este corte, literalmente es un corte parasagital, no es completamente por la mitad, pero aquí literalmente estamos viendo la relación con la parte posterior del esternón, que es esto, ese es el pericardio fibroso. Muy bien. Ahora, después, justamente con los espacios intercostales, que son los que emergen de las porciones laterales. Muy bien, aquí ya no veríamos los vasos mamarios porque necesitamos forzosamente un poco el cambio de imagen. Pero aquí también tenemos relación con la porción de los espacios, muy bien, pleurales, de los sacos pleurales anteriores. Listo. Ahora, ya tenemos cuál es la configuración externa. Muy bien, las relaciones anteriores del pericardio fibroso. Las porciones laterales, sensiblemente hablando, van a estar en relación con diferentes estructuras, sobre todo las porciones que se le refieren como la pleura mediastínica, que es lo que vamos a cambiar aquí,
La pleura mediastínica no es otra cosa más que la capa que se encuentra muy intrínsecamente relacionada con los pulmones y el mismo pericardio, aquí y aquí. Vamos a encontrar un nervio que se extiende desde C3 y C4, que va a llegar en las porciones laterales, se dirige hacia la parte posterior y llega directamente hacia el diafragma, que es precisamente conocido como el nervio, ¿sale?, frénico. Y el nervio frénico va a tener una compañera que precisamente va a llegar con él a las porciones laterales, que se llama la arteria pericardiofrénica, que es precisamente una de las colaterales que emergen de la arteria mamaria interna. ¿Bien? Arteria pericardiofrénica. ¿Bien? Ahora, justo en el punto donde los pulmones y los bronquios se unen, vamos a encontrar unos ligamentos que están de forma triangular, y esos ligamentos, pues así se llaman, ligamentos triangulares. ¿Muy bien? Que son puntos de reflexión de la pleura con respecto hacia la porción bronquial, que son parte de las relaciones laterales de la región del pericardio. Listo. Ahora, si hablamos propiamente de la porción del pericardio fibroso, recuerden que tenemos una cara izquierda o pulmonar, ¿muy bien? Y una de las relaciones importantes es que el pulmón izquierdo va a mantener la unión, o más bien va a mantener la comunicación a través de la porción de la pleura mediastínica. ¿Muy bien? Ahora, fíjense bien, entre ambos, entre la porción de la pleura mediastínica y la porción de nuestro pericardio, va a cruzar lo que ya mencionamos, que es nuestro nervio frénico, que es esta porción, y va a descender hasta la región diafragmática. Muy bien. Ahora, es muy importante que ustedes conozcan esta parte de la estructura. ¿Por qué? Porque a veces existe una enfermedad que se llama pericarditis, ¿de acuerdo? Que quiere decir que es la inflamación propiamente de este pericardio. Al inflamarse, entonces, literalmente vamos a notar que ese dolor se puede percibir en el miembro superior izquierdo por parte de lo que es el plexo cervical, a través de la porción de C5, que esa es una característica fundamental para el dolor precisamente en la región del pericardio. Bien, ahora, las relaciones posteriores del saco pericárdico van a estar entonces incluidas por las siguientes estructuras. Entre ellas, vamos a notar la porción posterior con el nervio vago. ¿Bien? No solamente con el nervio vago, sino también la relación con el esófago, que es lo que nosotros encontramos hacia la parte posterior, que es esto que estoy marcando, de este color como rosa mexicano. Ahí. Bien, tenemos relaciones propiamente con la porción de la aorta, que es esta que estoy marcando aquí de púrpura. Y también tenemos relaciones con la parte superior donde se encuentran los bronquios. ¿Muy bien? Ahora, no olviden, bronquios, vago, aorta, esófago y los nervios vagos. Bien, ya tenemos cuáles son las relaciones posteriores. Ahora, resulta que este pericardio, para mantenerse justamente unido a la porción del mediastino, presenta unas extensiones, y esas extensiones fibrosas se le llaman ligamentos. Bien, esos ligamentos literalmente van a llamarse ligamentos, ¿sale?, pericárdicos. Ahora, claro que esos ligamentos pericárdicos van a cambiar de nombre conforme vayan uniéndose a otras estructuras. Por ejemplo, nosotros encontramos ligamentos que se le conocen como ligamentos vértebro-pericárdicos. ¿Cómo es esto? Estos ligamentos vértebro-pericárdicos provienen de la porción de una fascia prevertebral que viene desde la cuarta vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. Entonces vienen aproximadamente de aquí y de aquí. Estos se van a extender hacia la porción de donde se encuentra la región del callado aórtico. Muy bien. Y justamente van a formar lo que nosotros conocemos como dos fascículos. Un fascículo que se le conoce como fascículo superficial, muy bien, que pasa por delante de la aorta, muy bien, y termina hacia la porción del vértice del pericardio. Y vamos a encontrar un fascículo profundo que va a llegar hacia la porción del pedículo pulmonar,
¿muy bien? Y lógicamente a nuestro pericardio por la parte posterior. Bien, ahí tenemos entonces un par de ligamentos vértebro-pericárdico. Entonces es uno que está dividido en dos fascículos. Bien, ahora, justamente hacia la parte anterior vamos a encontrar otros ligamentos que voy a marcar ahora de color azul, que se llaman ligamentos esternopericárdicos. Muy bien, tengo un ligamento esternopericárdico superior que va directamente hacia la porción del manubrio del esternón. Muy bien, y también va a tomar parte del primer cartílago costal, formando dos haces, el haz medial y el haz lateral. El haz medial va hacia precisamente el manubrio del esternón y el haz lateral va directamente hacia la porción del primer cartílago costal. Ahora, después vamos a encontrar el ligamento esternopericárdico inferior, que aquí también lo voy a marcar de azul, que va a llegar hacia la base del apéndice xifoides. Incluso algunos le hacen referencia como el ligamento xifopericárdico. Este va a ser impar y va a ser medial. Y literalmente va a llegar tanto hacia la parte anterior y posterior de la base del pericardio y llega precisamente a la base del apéndice xifoides, que está aquí. Muy bien, esos son los dos ligamentos, muy bien, que ya mencionamos que son los esternopericárdicos. Por último, nosotros vamos a encontrar ahora el ligamento frenopericárdico. Para poderlo explicar, voy a quitar tantito esto, vamos a quitar la imagen y vamos a cambiarla por una imagen anterior, porque ahí es donde mejor se explica. Ahora, dichos ligamentos frenopericárdicos tienen la característica de que va a tener una porción anterior, que es la que voy a marcar justamente aquí, y a su vez va a tener dos porciones laterales, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho, respectivamente. Todas son porciones continuas. ¿Muy bien? Ahora, esas porciones van a estar justamente en la base de nuestro corazón. Bien, y lo van a mantener fijo y unido hacia la porción del diafragma. Listo. Ya tenemos entonces cuál es la estructura de nuestro pericardio fibroso. Ahora, si yo cambiara la imagen y ahora viéramos una imagen del corazón abierto, vamos a quitar esto tantito, cambiamos la imagen y ahora pongamos un corazón abierto, ahí está. Entonces ahora veremos las capas propiamente dichas. ¿Cuáles son esas capas? Bueno, miren, esta primera hoja que ven aquí, esto es el pericardio fibroso. Todo esto es el pericardio fibroso. Bien, ahora, si yo lo marco de verde, esta parte verde que está aquí es el pericardio, muy bien, parietal, que forma parte de ese pericardio seroso. Y justo pegadito hacia la víscera, vamos a marcar de azul, es esto, el pericardio visceral. Al pericardio visceral también se le conoce como epicardio. Epicardio, muy bien. ¿Por qué? Porque es la parte que está por encima del corazón, formalmente. Bien. Ahora, en medio de ese pericardio seroso, vamos a encontrar un espacio. Y dicho espacio se le conoce como el espacio pericárdico. Muy bien. En ese espacio pericárdico ronda un líquido que se llama líquido pericárdico. Más o menos unos 30 a 50 mililitros se producen de este líquido pericárdico. Muy bien. Ahora, esa cavidad pericárdica tiene la característica de que va a tener un punto donde el pericardio visceral se transforma en pericardio parietal. Bien, ya que se entendió esta imagen, espero que se haya entendido, ahora vamos a regresar a la imagen donde nosotros encontrábamos a nuestro corazón. Bien, por lo tanto, la parte que voy a colorear a continuación es el espacio pericárdico, o sea, es esto. Esto es el espacio pericárdico. Bien, si ustedes son muy observadores sobre la imagen, vamos a ponerlo de color azul. Esto es el pericardio parietal. Justo hacia la parte superior, aquí va a haber un punto de reflexión, es decir, un punto donde se dobla y ahora viene de regreso por encima de la víscera. Muy bien, a eso se le conoce como fondos de saco. Muy bien, ¿por qué? Porque hacen precisamente un saquito aquí que hace que el pericardio seroso ahora le dé la vuelta encima del corazón.
literalmente continúa este trayecto por la parte inferior y posterior. Y ahora aquí hace otro fondo de saco, otro punto de reflexión. Muy bien. De tal manera que vean que precisamente este pericardio que yo estoy aquí marcando no es completamente cerrado, no está sellado, sino permite la entrada de los grandes vasos. Bien, la entrada y la salida de los grandes vasos. Ya entonces encontramos propiamente la configuración de este pericardio. ¿Ya? Bien, ahora, fíjense bien. Una de las características de la lámina interna es que además de envolver a la porción del miocardio, también cubre parte de una región donde entran los vasos y salen las venas. ¿Sale? Entran arterias y salen venas, que se le conoce como pedículo vascular. Cuando se encuentra el punto de reflexión, literalmente la cara interna del pericardio fibroso, ¿ok? O también precisamente el pericardio parietal, va a cambiar de nombre hacia la porción del pericardio visceral, que eso ya lo explicamos. ¿Bien? Sale pues. Ahora, hay veces en las cuales este espacio pericárdico se llena de líquido pericárdico además. Cuando tiene mayor cantidad de líquido pericárdico, eso se llama hidropericardio. Cuando se llena de sangre, se llama hemopericardio. Y cuando se llena de pus, se llama piopericardio. Bien, ahora eso es importante porque literalmente cuando evita muy bien que el corazón se desplace, es decir, haga sístole y diástole, precisamente por una acumulación de líquido, entonces eso genera algo que se llama tamponamiento. Algunos le hacen referencia como tamponade cardíaco, ¿muy bien? Precisamente por acumulación de sangre o líquido, ¿muy bien? Ya está. Ahora, ya encontramos cómo está la porción del pericardio seroso y el pericardio fibroso, ¿muy bien? Ahora, lo más importante es que a partir de la porción superior vamos a encontrar tres curvas que hacen justamente hacia la cara anterior. Vamos a quitar entonces esto, vamos a quitar ahora esto y vamos a ver una cara anterior del corazón sin pericardio. ¿A qué me refiero? Fíjense bien, siempre vamos a tomar como referencia tres vasos grandes. Muy bien, ¿cuáles son esos tres vasos? Bueno, encontramos a nuestra arteria pulmonar, encontramos a la porción de nuestra aorta, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a localizar a la vena cava superior que literalmente está aquí atrás. Bien, entonces, de rojo, bueno, lo pinté de rojo, vamos a pintarlo de un azul más clarito. Esta es la vena cava superior. Muy bien, justo hacia abajo, aquí tendría que estar la vena cava inferior. Muy bien. Justo hacia la porción media, aquí encontramos a la aorta, todo esto es la aorta. Y de un color azul diferente, aquí encontramos a la arteria pulmonar. Bien, generan tres líneas curvas que se dirigen precisamente hacia la vena cava inferior. Bien, ahora, de esas tres líneas curvas, este es el punto de reflexión del pericardio, ¿sale? Que cambia de seroso a de parietal a visceral. Bien, de parietal a visceral. Ese es el cambio. Ahora, si yo entonces cambiara un poquito esta parte y volteara el corazón, entonces localizaría los otros puntos de reflexión, pero por la parte posterior. Y quiero que observen precisamente cómo llega ese punto de reflexión. ¿Recuerdan a la vena cava superior? Bueno, la vena cava superior va a llegar justamente hasta este punto. Bien, llega aquí. Por lo tanto, ese pericardio avanza alrededor de la vena cava superior. ¿Bien? Después, estas que voy a pintar a continuación, esta que está aquí y esta que está aquí, son las venas pulmonares derechas, la parte superior y la parte inferior. ¿Qué hace el pericardio? Bueno, el pericardio continúa sobre precisamente estas venas pulmonares. Muy bien, ahora, pero las va sencillamente hablando a rodear. Me pasé un poquito nada más aquí de la parte del dibujo. Ahora, sencillamente las va a rodear. Una vez que las rodea, entonces ahora se va a dirigir a donde se encuentra la vena, ¿ok? Cava inferior. Es decir, va a rodear donde se encuentra la aurícula del lado derecho. Bien. Y cuando se encuentra con la vena cava inferior, hace este rodeo, precisamente con el objetivo de mantener a este vaso por dentro de la porción pericárdica. Ahora, justamente esta región continúa su trayecto, todo este camino,
bien, abrazando propiamente a las porciones de nuestras venas pulmonares. Cuando llega hacia la parte posterior de nuestra aurícula del lado izquierdo en este caso, también va a alcanzar parte de las venas pulmonares de este lado. Entonces aquí encuentro a esta vena pulmonar que es del lado izquierdo y esta otra vena pulmonar del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el pericardio, sensiblemente hablando, las abraza también. Bien, va a dar toda la vuelta sobre este punto. Bien. Esto es lo que nosotros conocemos como punto de reflexión, todo esto que acabo de marcar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que alcanza ese pericardio visceral a cubrir todo esto, se dobla y ahora forma el espacio pericárdico. ¿Bien? Entonces, justamente todo esto está cubierto, llega aquí y después cambia y deja precisamente de notar ese espacio. Eso es lo que nosotros conocemos como el punto de reflexión, pero por la parte posterior. Muy bien, ahora, lo más interesante o lo más importante es que justamente el pericardio, al ser una membrana, una capa, literalmente tiene que llevar irrigación forzosamente. Ahora, ¿de dónde viene esa irrigación? Que esa es una de las características que también tenemos que conocer. Bueno, la irrigación proviene directamente de la arteria torácica interna. ¿Se acuerdan que hace un momento yo había mencionado que pasaba una arteria literalmente hacia la porción lateral, que era nuestra famosa arteria, ¿sale? Pericárdica? Bueno, pues vamos a ver que de esa arteria que nace de la porción de la arteria torácica interna, por aquellos que pregunten de dónde viene la torácica interna, viene siendo una de las colaterales que se dirige de forma descendente de nuestra arteria subclavia. Vamos a ver que la altura de la primera costilla, ¿okay?, van a dar porciones de ramas anteriores, es decir, vamos a encontrar una arteria que se le conoce como la arteria pericárdica anterosuperior. Bien, unas arterias que van a cubrir hacia la porción donde se encuentra el timo, que literalmente cuando somos adultos pues ya no tiene ninguna otra connotación, pero se llaman pericardiotímicas, y literalmente otras arterias que van hacia la porción lateral del pericardio. Muy bien. Justamente a la altura de la tercera y cuarta costilla van a formar unas arterias que se le conocen como arterias pericárdicas anteroinferiores. Muy bien. Repito, las ramas anteriores que vienen de la torácica interna vienen a la altura de la primera costilla, la pericárdica anterosuperior. Luego las arterias pericardiotímicas. Luego tenemos las arterias pericárdicas propiamente dichas, que están en las porciones laterales al timo. Y luego tenemos las pericárdicas anteroinferiores, que están entre la tercera y cuarta costilla. Más o menos a esa altura. Bien. Ahora, de la cara anterior, pero las porciones laterales, son arterias que vienen directamente de la porción de la diafragmática superior. La arteria diafragmática superior proviene de la porción de nuestra aorta. Muy bien, es una de las colaterales de la aorta. Vienen de manera bilateral. Estas van a ascender de forma, ¿sale?, izquierda y derecha hacia las porciones laterales. Y estas van a llegar de forma satélite como nuestro nervio frénico. Nuestro nervio frénico desciende entre la pleura y el pericardio, llega al diafragma y luego va de manera ascendente sobre este pericardio. Bien, la porción de las arterias, de las arterias pericárdicas, las laterales, van a llegar hacia la porción lateral. Llegan las arterias frénicas a dar toda su colateralización, mientras que estas se van de manera ascendente a irrigar bien las paredes laterales de nuestro pericardio. Bien, tienen la característica de que también irrigan a la pleura. Muy bien, entonces algunos le hacen referencia como las arterias pericardiofrénicas o también arterias diafragmáticas superiores. Bien, ahora,
Ya tenemos entonces cómo es la irrigación de la porción del pericardio, al menos por la cara anterior, por las dos porciones laterales. En el caso de la cara posterior, provienen directamente de la aorta, muy bien. Ahora, cuando vienen directamente de la aorta, nosotros vamos a encontrar una arteria que se llama arteria diafragmática inferior, muy bien, que va a irrigar por la parte inferior y posterior a la cara del pericardio, muy bien. Va a llegar directamente hacia la porción del centro frénico, muy bien, y hay algunas arterias que incluso suelen salir de la porción aórtica, muy bien, directamente de la porción de la aorta torácica antes de llegar al hiato aórtico, ¿sale? En el diafragma, y van a formar unas arterias que se llaman arterias bronquiales, que también las arterias bronquiales le van a dar irrigación propiamente a nuestro pericardio. Van a formar arterias, ¿de acuerdo?, que se van a anastomosar junto con las arterias que vienen del esófago, que son las arterias esofágicas. Por lo tanto, existen anastomosis de las arterias tímicas, de las arterias esofágicas, de las arterias diafragmáticas y propiamente de las arterias pericárdicas. Esas son las anastomosis arteriales que nosotros encontramos justamente ahí. Vean que entonces el pericardio no nada más está ahí mal puesto y no nada más está ahí colocado de manera, pues de manera rara, no. Ahora, fíjense bien, para lo que es nuestro drenaje venoso, ahora lo que son nuestras venas, tenemos lo siguiente. Para el drenaje venoso, vamos a cambiar la imagen, ahora vamos a poner esta, y literalmente en el drenaje venoso tenemos varias venas que llegan al sistema de las ácigos, muy bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, fíjense bien, todas las venas que nosotros encontramos alrededor también llevan la misma dirección que las arterias, solamente que al orden inverso. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros íbamos a encontrar unas venas que llegan hasta la porción del timo, ¿bien? Que eran las porciones tímicas. Estas van a ser las venas, ¿muy bien? Todas esas venas, que son de las porciones tímicas, ¿bien?, no van a llegar directamente hacia la porción subclavia, sino que estas van a dar toda la vuelta y van a llegar hacia la pared posterior. Llegando hacia la pared posterior, tenemos una porción que se le conoce como la hemiácigosa accesoria, ¿sale? Vamos a tener a la ácigos formalmente en la parte posterior, todo esto es en la parte posterior, y la comunicación con ellas, ¿bien? Ahora, fíjense bien, la vena diafragmática superior, que es la porción que va a rodear a esta región, muy bien, que es precisamente de donde también van a drenar estas venas, todas estas van a ir directamente hacia la porción de la ácigos y tienen la característica que toda la porción de la ácigos va a llegar hasta una vena que se le conoce como la vena cava superior. Bien, ahora, también da la casualidad que algunas variaciones anatómicas, sobre todo en la porción de las venas pericárdicas y tímicas, las que quedan anteriores, van a llegar a los troncos venosos brachiocefálicos, es decir, al tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo y al del lado derecho. Entonces, repetimos. 1. Las porciones venosas, bien, van a llegar a partir de la porción esofágica por la parte posterior al sistema de las ácigos. Ahora, la vena diafragmática superior, bien, que va a llegar justamente aquí, también va a llegar a la porción de las ácigos. Algunas variaciones van a llegar directamente hasta la porción de la vena cava superior, mientras que las porciones laterales van a llegar directamente a los troncos venosos brachiocefálicos. Listo. No hay que hacerse tantas bolas, no hay tanto problema. Ahora, justamente nosotros vamos a encontrar la inervación del pericardio. Tenemos inervación sensitiva, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tener que esa información sensitiva viene directamente de nuestros nervios frénicos. Bien, esa información sensitiva viene del nervio frénico, derecho e izquierdo. Algunas porciones de los nervios intercostales que llegan hacia la porción anterior también le van a dar inervación. Muy bien. Ahora, y algunas porciones que vienen del nervio vago, muy bien, sobre todo del nervio laringeo recurrente, una porción del nervio vago, muy bien. Ahora, el nervio recurrente del lado izquierdo, aquí hay que aclarar en eso.
también le van a dar precisamente esas porciones de sensibilidad a nuestro pericardio. Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, nos hacen falta los linfáticos, porque a todo mundo se le olvida decirnos los linfáticos. Y los linfáticos tienen la siguiente cualidad. Van a drenar en 3 grupos diferentes de linfonodos. Ahora, fíjense bien, yo voy a tener linfonodos que se le conocen como los linfonodos mediastínicos. Y tenemos un grupo anterior, muy bien, que van a ayudar a drenar toda esa porción, muy bien, del líquido pericárdico. Y eso es lo importante, que ahí se drena el líquido pericárdico, en los linfonodos, ¿vale? Ahora, tenemos en el grupo anterior, vamos a tener unos que llegan hacia la porción diafragmática, muy bien. Aquí hacia las porciones laterales, todo esto es la red de linfáticos, muy bien. Y por último tenemos a los que se encuentran en los ganglios de Barretti, o también conocidos como traqueobronquiales, los que están justamente por encima del corazón. Muy bien, recuerden que nosotros tenemos ¿sale? Aquí está precisamente la tráquea, más o menos a este nivel la tráquea se bifurca, y justamente en este punto es donde nosotros vamos a localizar a esos nodos, ¿de acuerdo? Los traqueobronquiales. Bien, todos ellos, todas estas porciones van a alcanzar hacia la porción traqueal y de la porción traqueal hacia el conducto torácico. Bien, que esa es una característica importante. Muy bien, ahora, para poder entonces llegar justamente hasta la porción de nuestro corazón por la parte posterior, literalmente nosotros encontramos algunos espacios, algunos huecos que se le conocen como senos. Bien, ahora tenemos un seno que se le conoce como seno transverso. Muy bien, que el doctor Theile describió hace algún tiempo. Esa comunicación es la comunicación posterior de los lados izquierdo y derecho de la cavidad pericárdica. Ahora, fíjense bien, si yo pusiera los límites, vamos a quitar esto para no estorbar sobre la imagen que yo quiero mostrar. Fíjense bien, como límite adelante, vamos a encontrar a nuestra arteria aorta, que aquí nada más la vamos a esquematizar. Muy bien. Y también a la arteria pulmonar, que si yo la esquematizara, justamente estaría aquí abajo. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, por detrás de ellas vamos a tener ese seno transverso de Theile. Muy bien. Justamente por aquí atrás. Ahora, por la parte posterior, nosotros vamos a localizar a nuestra aurícula del lado izquierdo y también la aurícula del lado derecho. ¿Muy bien? Asimismo, vamos a encontrar la subdivisión de la porción de nuestra arteria pulmonar, tanto la porción de la arteria pulmonar del lado derecho, ¿sale? Junto con la vena cava superior. ¿Muy bien? Ahora, literalmente, justo en ese espacio que está delimitado por lo que acabamos de describir, es, vamos a decirlo así, se puede ligar la arteria pulmonar del lado izquierdo. Ahora, fíjense bien, vamos a quitar entonces esta imagen y lo que vamos a hacer ahora es valorar la parte posterior para que tengan una mejor idea de cómo es esa porción del seno de Theile. Bien, miren, aquí entonces, literalmente, viene nuestra vena cava. Aquí viene nuestra vena cava superior. Muy bien. Aquí está nuestra arteria pulmonar. Muy bien. Y nuestra aorta que vendría aquí arriba. Las dos arterias pulmonares van a formar la arteria pulmonar, perdón, y nuestra aorta van a formar la pared anterior, mientras que nuestras dos aurículas forman la pared posterior. Bien, junto con la porción de la vena cava superior. Esto es para que yo pueda ligar esta arteria, la arteria pulmonar del lado derecho. Bien, y todo este hueco que queda justamente por aquí, que pasó por aquí, es el seno de Theile. Bien, Theile. ¿Va? Listo. Ya tenemos entonces cómo está la estructura propiamente de ese hueco, de ese espacio. ¿Y para qué sirve? Bien. Interesante justamente esta parte. Ahora, nosotros encontramos otro seno, ¿muy bien? Que la describió el doctor Heller. El doctor Heller, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo justamente aquí,
el doctor Haller, dijo que también era el punto de reflexión de el pericardio fibroso, digo el pericardio seroso. ¿Bien? Ahora, fíjense bien cómo son los límites. Por adelante de ese seno vamos a encontrar a la aurícula izquierda, es decir, esto. Esta parte es la región anterior. Muy bien. Por abajo y a la derecha vamos a encontrar justamente aquí a la vena cava inferior. Muy bien. Por arriba y a la izquierda las venas pulmonares izquierdas, o sea, esto. Muy bien. Y por atrás vamos a encontrar la hoja parietal del pericardio seroso. Muy bien, que en este caso no lo podríamos visualizar como tal. Pero literalmente, vuelvo a repetir, ¿cómo queda? Aquí nosotros encontramos por arriba, muy bien, por delante, perdón. Esto es por delante, esto es por arriba y esto es por abajo. Bien, toda esta región que voy a iluminar, precisamente, esto es la porción que se le conoce como el seno oblicuo, muy bien, de Haller, ¿ok? Seno oblicuo de Haller. Bien, ahora, si yo quisiera mostrarlo en otra imagen, vamos a quitar esto y ahora vamos a colocar la imagen del corte transversal, el corte sagital, que es esto, literalmente, fíjense bien, esto que me queda justamente aquí, esto es la pared anterior, esto es la pared posterior, muy bien, nos quedaríamos por arriba, sale con las venas pulmonares, muy bien, y literalmente todo ese hueco que queda aquí, este punto de reflexión del pericardio, se le conoce como seno oblicuo de Haller, muy bien, todo este hueco que queda hacia atrás, bien, y el de Theile, literalmente, es este espacio que queda justamente aquí. Todo esto es el seno de Theile. ¿Bien? Theile aquí y Haller aquí. Listo. Con esto, entonces, literalmente ya terminamos toda la configuración del pericardio. Nótese que literalmente pericardio, pues es bastante. Me gasté 42 minutos en hablar de todo el pericardio. Bueno, con esto esperamos que haya quedado claro, que haya quedado entendido. Si tienen dudas o preguntas, ya saben que pueden escribir al respecto. Y no olviden enviar sus comentarios, no olviden también darle like, compartir y suscribirse para nuevos videos. Muy bien, así que me despido. Nos vemos en la que sigue. Adiós.